1, 2. Can you turn me up? I see it, like it, I want it, on it, I'm getting it, yeah. Now see me strut up and stun like I just don't care. Let's go, I move the body out from my... Bienvenidos a un nuevo programa de Cara a Cara. Yo soy Cindy Roth-Hook. Y yo soy Lorena Hook, y en esta ocasión nos encontramos con la doctora Paola Herbel, quien es médica, generalista, psicobióloga social, y ella tiene practica la medicina desde una mirada holística, desde la fitoterapia, desde la terapia floral y desde lo que es la medicina funcional. Y es la propietaria del Centro Holístico Mumbai, que está ubicado en Oro Verde. Muy bienvenida, Paola, a Cara a Cara. Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada, muy feliz de esta invitación y realmente de compartir el recorrido y un poco la medicina que practico. Qué lindo, qué lindo, sí. Algo nuevo. La verdad que me sorprendió mucho cuando, me contactaste, me contaste un poquito. Algo tan, para mí novedoso. Quizás otras personas saben sobre el tema. Contanos un poquito sobre vos. ¿Cómo es que te convertiste en médica generalista? De esta práctica psicobióloga social. O sea, es una... fue un recorrido bastante que viene... Yo primero que nací en Aldea Protestante. Yo soy oriunda de Aldea Protestante, en un pueblito acá cerquita. Me recibí, terminé la secundaria, después estudié radiología acá cerca en Ramírez también. Y siempre mi intención era ayudar. Siempre tuve el servicio como una meta en mi vida, un propósito, sería algo así. En el ámbito de la salud, sí, ¿no? Sí, desde la radiología, también soy maestra de música, soy música también, canto, soy cantautora, así que siempre ha estado la sensibilidad y también el tema de la medicina como un lugar a donde ir, o sea, por eso me formé en Rosario, hice los 6 años de medicina, después hice la especialidad en Paraná, hice medicina general y familiar, fui mamá en ese tiempo. Y a medida que iba practicando la medicina, iba notando que habían cosas que no se trabajaban en la medicina que estudié en la facultad. Es una medicina más alopática, centrada en los medicamentos, en los estudios, pero no integraba, yo siempre digo, las otras dimensiones de la persona. Todas las áreas. Todas las áreas, la parte emocional, la parte psicológica, la parte espiritual inclusive. Entonces, en ese momento, inicio una formación que se llama formación en el enfoque gestáltico. Nosotros los médicos tenemos una formación académica, pero la parte psicológica es como que nos dan unas materias, pero es muy poco profundo. Entonces hice esta especialidad 3 años también y ahí es donde pude trabajar también mi historia, cuestiones mías y pude ver la parte de la psiquis también. Pude trabajar cuestiones del psiquismo, de la relación con los otros. Ahí profundicé un poquito y ahí conozco una terapeuta floral que es de acá de Crespo, que la voy a mencionar, Tere Gassman, un ser maravilloso. Teresa Gassman. Y que es un ser muy, muy hermoso. Ella me practica el tema de la terapia, prepara un tratamiento floral y yo noté cambios muy importantes. Entonces ahí empecé a estudiar sobre terapia floral, profundicé y ahí en ese tiempo encuentro al doctor Fernando Callejón en Rosario y hago este posgrado en el año 2019 que se llama Medicina Psicobiológica o Psicobiología Social. La verdad que ese posgrado me permitió encontrar también la base científica de cómo las emociones, cómo lo que percibimos en nuestra realidad afecta a nuestro cerebro y a nuestros órganos. Entonces, es como que fui integrando y en todo ese recorrido también aparece la fitoterapia, que, después ampliaré. Entonces, es como fue un trabajo personal que fui conociendo todas estas áreas y fui estudiando, porque soy muy estudiosa, me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta investigar. Entonces, fui haciendo un recorrido personal, pero que hoy lo integro a mi práctica médica. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo es que abrís este Centro Holístico Mumbai? ¿Tiene algún significado el nombre? Exacto. ¿Qué significa, digamos? Este Centro Holístico nace en el año 2018. Con mi hermana lo creamos, mi hermana gemela. Y sí, la palabra Mumbai es una palabra guaraní y significa hacer despertar en guaraní.
significa Mumbai. Y bueno, tiene toda también el espíritu de las plantas, porque en el centro brindamos talleres de fitoterapia, brindamos todo tipo de las terapias que yo fui recorriendo, se hacen constelaciones familiares, atienden psicólogos, también hacemos por ahí talleres con Jaime Dubner, que ha sido un pilar muy importante en todo este recorrido, porque en todo esto de la fitoterapia lo conozco a él, no lo conozco acá, lo conozco en Rosario, en una formación que hice de medicina de leyes biológicas, y yo vi que él estaba con un frasquito que se llamaba Bunder o Dubner. Yo dije, esto lo tomaba mi abuela. Claro. Yo le digo, esto tengo que conocerlo. Le digo, ¿dónde sos este frasco? Mi abuela tomaba estas plantas. Sí. Me emocionó mucho, ¿no? Y bueno, ahí es donde me dice, yo soy de Crespo, vivíamos re cerca y no nos conocíamos. Y ahí empezamos a hacer grupete. Y empezamos a reunirnos con él, con Gaby Seguí, con una médica, Gretel de Viale también. Entonces es como que fuimos armando una camarilla de médicos que tenemos el mismo enfoque, ¿sí? Así que la verdad que ha sido, para mí la fitoterapia es la medicina que primaba antiguamente. O sea, hace 200 años las plantas eran. Y contá un poquito en qué consiste para el que no sabe. En realidad la fitoterapia es el uso de plantas medicinales para los tratamientos, como preventivos y también con usos terapéuticos, ¿no? En la facultad no nos enseñan sobre fitoterapia, es muy interesante, es una materia muy chiquitita, no se practica. Y obviamente que tenemos que empezar a aprenderlo por otros lugares. Yo, porque me entrené en esto, pero sabemos que muchos de los fármacos vienen de las plantas. O sea, hay muchos fármacos que tienen origen vegetal. Entonces es conocer, inclusive muchas veces, esto siempre se lo digo a los consultantes, muchas veces las plantas que nacen en nuestras casas o cerca son las que nos estamos necesitando nosotros. Entonces es muy interesante esto porque realmente los usos son miles. Tenemos desde sedantes naturales, desde la pasiflora, lavanda, tilo, romero. Tenés millones después para desparasitar. Es muy importante este tratamiento, esta práctica que se hacía en la antigüedad y que se dejó de hacer. ¿Cuál sería esa la desparasitarse. Sí. Antiguamente se hacían estas prácticas médicas. Sí. A nosotros los médicos no nos han entrenado tanto en esto. Y es necesario, es como limpiar un terreno. Es necesario limpiar ese terreno para poder después tener una buena microbiota. Y ahí entra también la mano de la medicina funcional. Porque yo siempre hablaba de terreno. El terreno es muy importante. ¿Qué es nuestro terreno? Nuestra microbiota. Los gérmenes que tenemos en nuestro interior, que son billones. Hay plantas para distintas etapas de la vida, ¿no? Totalmente. ¿Y cuáles recomendás para los adolescentes, por ejemplo? Bien. Sobre todo, primero yo pienso en las plantas, pero también sobre la alimentación, que lo cito a Hipócrates, que decía que tu alimento sea tu medicamento. Muchas veces la alimentación real, la alimentación que se basa en alimentos reales, huevo, carne, frutas, verduras, alimentos reales, pueden hacer que tu microbiota esté un poco mejor, que esté más en coherencia. Y entonces, otra de las plantas, desparasitarse, para mí es una buena opción, siempre guiado por alguien que conozca. Trabajar también todo lo que es en las mujeres el ciclo menstrual, es muy importante. Hay suplementos que son sumamente importantes, por ejemplo la vitamina C. Ustedes sabían que nosotros no producimos vitamina C, la tenemos que incorporar. El ácido ascórbico es un antioxidante y es muy necesario. Entonces es como que una alimentación rica en vitamina C es muy importante. Y las plantas, todas las que son desparasitantes, las sedantes, si la persona está en un momento de mucha ansiedad, de mucho nerviosismo. Yo diría que por ahí en forma crónica sirven más la fitoterapia para las enfermedades crónicas, que hoy sabemos que hay mucha gente con enfermedades crónicas, con hipertensión, con diabetes, con patologías cardiovasculares, con cáncer. Hay mucho de todo esto y en esto la medicina funcional es maravillosa, porque siempre nosotros tenemos un terreno. Si estamos con una inflamación crónica, que limpiemos el terreno. El terreno es nuestra biología, que comamos bien, que descansemos bien,
que gestionemos, por ahí tenemos un día que estamos nerviosos, ansiosos, que podamos bajar, podamos respirar, podemos estar más conectados con la naturaleza. Yo le estaba contando a ella que yo venía recién de camino, vine con tiempo, iba mirando la naturaleza, iba mirando los pájaros, iba mirando la ruta, y eso tiene que ver con estar conectado con el presente, Claro, que también claro. es importante para la salud. Sí, veía un reel tuyo sí. que hablabas en Instagram sobre la diabetes y cómo hay que focalizar o ver cuál es la causa raíz. Totalmente. ¿Cómo definirías qué es la causa raíz? ¿Qué es lo que buscas, por ejemplo, Uno- con un paciente con diabetes, por dar un Sí. ejemplo? Uno cree que solamente tiene que ver con cuestiones nutricionales o que con que uno come cosas con muchos dulces. Una de las causas es esa, pero si yo estoy en alguna situación o tuve un impacto biológico donde me sentí que tuve un estrés muy grande, cuando nosotros tenemos estrés, nuestra biología se prepara para ese estrés. Entonces podemos hacer subidones de cortisol, de adrenalina, de glucosa para ponernos en movimiento. Aunque estemos quietitos y tengamos una situación que no sea real. Claro. Entonces si yo tengo una situación donde estoy resistiendo, estoy luchando todo el tiempo, puedo activar ese programa del páncreas de subir la glucemia. Esto lo investigó un médico, el doctor Hammer, un médico alemán. Y bueno, y hay evidencia de que hay un centro de control de la glucosa y que cuando tenemos algunas situaciones específicas puede pasar que haya un cambio biológico para que yo pueda sobrevivir. Entonces, yo siempre doy este ejemplo. Si viene un auto a todo lo que da, mi cortisol, mi presión, mi adrenalina, mi glucosa van a modificarse y esto no significa que yo sea una diabética o una hipertensa, sino que es una emergencia que se me viene. Entonces tiene el sentido biológico que yo me corra para que no me lleve puesto el auto, ¿no? Bien. Pero esto puede ser una situación que yo viva con alguien, que me entere una noticia que es inesperada, que es un auto que se me viene y no es real, y yo puedo activar todos esos programas de subidón de glucosa. Entonces entender que nosotros, nuestra mente, nuestras emociones están conectadas con nuestro cuerpo biológico. Y si yo me pasa algo, eso impacta. No sé si les ha pasado de tener situaciones donde están nerviosas por algo, donde la adrenalina está y hay cambios en la presión, en todas nuestras hormonas, ¿no? Así que bueno, otra cosa que te quería comentar con respecto a los adolescentes. Para mí es muy importante que esto no está sucediendo, respetar los ritmos de la naturaleza, estar despiertos de día y dormir de noche. Y esto está sucediendo donde hay como una desregulación de las hormonas porque muchos... No te digo adolescentes, los adultos también, estamos mucho tiempo de noche despiertos con las pantallas y no estamos despiertos de día. O sea, no estamos conectados con el sol, con la naturaleza, que es lo que nos da la vida, ¿no? Sí. Que nos ayuda a regular nuestras hormonas. Claro, sí. Y últimamente se está hablando mucho de medicina preventiva. ¿Nos podrías explicar bien de qué significa? Bien, mucho de la medicina preventiva, en la facultad nosotros nos entrenaron para pedir estudios para prevenir. Sí, una parte sí es importante, porque es importante pedir un laboratorio, a veces pedir unas imágenes para prevenir enfermedades, pero yo diría que lo más importante es comer bien, alimentarse, eso es lo que previene que nuestro terreno es nuestro microbiota, nuestro interior, ¿no? Que estemos bien, que tengamos buenas proteínas, buenas grasas de buena calidad, buenas frutas. Invertir en la comida. Invertir en... Sí. Yo te digo una cosa, a veces uno gasta menos si come bien, Sí. porque no tiene tanta necesidad de comer todo el día. Otra cosa es invertir también en poder decir, hago una actividad física. Eso es prevenir, porque mi biología, si yo estoy entrenando algo... va a estar desde otro lugar, voy a estar mejor parada con mis hormonas también. Si yo hipertrofio mis músculos, si tengo me siento activo, también mi cerebro percibe como más comodidad. Entonces yo digo, a más años, más entrenamiento. Tenemos que volvernos más ágiles. O sea, no tenemos que tener temas con el gimnasio, con el entrenamiento que querramos. O sea, cada uno hará lo que tiene ganas, ¿no? Hay gente que le gusta nadar, salir a caminar. Cualquier cosa puede ser. Estar más en la naturaleza es otra forma de prevenir. Y hay suplementos que yo hoy hablaba con ustedes. Por ejemplo, la vitamina C que no la producimos es importante. Hoy sabemos que las tierras son insuficientes en magnesio. Hay que suplementar magnesio, hay que suplementar grasas omega 3. Son cosas que realmente a todos nos beneficia. Y por ahí, en lo que hablabas de preventivo, por ahí un laboratorio para ver cómo está la vitamina D, cómo está, por ejemplo, los triglicéridos, cosas que ayudan a mirar cómo está el terreno.
Eso Claro. te diría que sería lo más. Y también cómo está el psiquismo, si yo estoy tranquilo, si estoy durmiendo bien, si estoy descansando, eso también es muy importante para nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, tenemos un nervio que se llama vago que tiene que activarse a la noche. Ese vago es el que ayuda a bajar, y que ayuda a que hagamos crecimiento. O sea, fíjense que el vago está relacionado con la hormona también de crecimiento. Entonces, un adolescente si duerme a la noche crece. Crece, activa, y los adultos ayudamos a reparar, hacemos todo lo que es la limpieza hepática se hace de noche, la regulación de las bacterias intestinales. Es muy importante el descanso. ¿Conviene comer o no comer Temprano. de noche? Temprano, más o Cenar menos temprano. 2 horas antes, Sí. por lo Y más menos. o menos sí. cuántas veces al día. Hay veces Mira, que dicen una vez. Sí, cenar temprano es fundamental y eso depende de cada persona. Ha habido muchos, por ahí, prejuicios sobre los ayunos. Yo creo que las pausas digestivas son muy importantes. Todos podemos hacer pausas digestivas. Pausas digestivas significa cenar temprano y a las 12 horas recién comer. Ayuno intermitente, Como un le ayuno llaman. intermitente, una pausa, ¿no? Para que nuestro cuerpo esté. Y ahí ya levantarnos y poder utilizar una planta a la mañana, una desparasitada. Con Jaime siempre nos reímos porque él tiene toda su farmacia ahí y yuyitos en el mate. Obviamente que las plantas tienen una acción antiinflamatoria también sobre esa microbiota. Sí. Entonces, si yo uso, por ejemplo, una bardana, uso un paico, uso un romero, un orégano, ya tengo un terreno que está mucho mejor. Entonces, esto de la cena temprano, 3 comidas, esto va a depender de cada persona. Y esto siempre digo, cada tratamiento para cada persona es un traje a medida. Quizás, por eso, si uno tiene que escuchar la historia, las consultas psicobiológicas son de 1 hora, hora y media. Claro. Menos es imposible porque tenemos que escuchar todas las cuestiones que tiene la persona para poder escuchar todo esto que mencioné, O sea, ¿no? Cuando llega un paciente, lo primero que vos haces es un listado de preguntas. Primero para entro a escuchar. preguntarle sobre sus padres, sobre sus abuelos, los antecedentes. Se plantea también en qué trabajan, cuántas horas trabaja por día. A veces con el chequeo veo que la persona trabaja más horas al día de las que pueda claro, descansar. claro, También toda esa observación. Y ahí trabajamos también y miramos también si esa persona tiene contradicciones. El tema de genética, que es muy importante. Bueno, y en la genética, aparte de ser importante, nosotros aparte de que tenemos los genes de nuestros padres, tenemos los modos de ser de nuestros padres. Muchas veces repetimos programas o situaciones de ellos. Es como que ellos fueron nuestros maestros y aprendemos de ahí y repetimos esto. Entonces, Tal cual. es muy interesante porque también se expresa algunas patologías que son familiares. Claro. Porque hay modos que se repiten, ¿no? Pero eso se Claro. puede revertir, ¿no? Totalmente. Se llama epigenética. Yo puedo modificar mi genética a partir de cambios de conducta, de hacerme consciente de algunas cuestiones. Si, por ejemplo, mi padre y mi madre eran muy exigentes, yo puedo revisar, puedo ser exitosa, puedo trabajar, pero yo puedo también descansar y puedo revisar ese modo, ¿no? Me parece que todos vinimos acá con un propósito. Ustedes están acá, yo las veo muy emocionadas con lo que hacen y todos tenemos que estar conectadas con ese trabajo que disfrutamos. Tal cual. Sí. Eso es muy importante. Estar feliz con lo que uno Con está lo que uno haciendo, hace. sentirse pleno, Totalmente. lleno. Estar en coherencia. El otro día escuché a la directora de la Fundación Salud y ella decía que la curación y la sanación son 2 cosas diferentes. Que la cura viene de afuera. Y que la sanación es un proceso interior. Cuando yo estoy en coherencia entre lo que siento, pienso, hago, digo, y estar en coherencia no es tan fácil. ¿no? Es tan fácil. Entonces, bueno, esto es mucho más amplio y por eso digo, tenemos tantas dimensiones. También el tema de los vínculos. Es tan importante revisar cómo están nuestros vínculos, si nos sentimos cómodos. Es bastante amplio. Y mencionaste antes el tema del magnesio. Siempre Sí. me llama la atención cómo dicen todos que es importante y cómo cuesta diferenciar cuál es uno, cuál es Sí. otro, cuál es para mí, cómo sé que este magnesio tengo que tomar. Y o eso tengo va a que tomar este depender otro. de cada persona, porque, por ejemplo, una persona, el más económico es el citrato, sirve para la parte digestiva, sirve para relajar, pero si uno está en tensión o nervioso, necesita el glicinato de magnesio. El treonato es para todo lo que es los deterioros cognitivos, Alzheimer. Sirve mucho porque actúa a nivel del sistema nervioso central. El malato, por ejemplo, es para la fibromialgia, para todas cuando hay
mucho agotamiento físico también. El cloruro es cuando hay constipación, y así, y el ácido es para la parte digestiva. Hay todo un mundo, así como hay todo un mundo en plantas, en fitoterapia, hay todo un mundo en suplementos. Y yo creo que nosotros tenemos que saber de esto. En esto, por eso yo le llamo a los... Bueno, me vas a escuchar que yo diga pacientes. Yo digo el término consultantes o asientes, porque para mí es muy importante que la persona se haga cargo de algún... A ver, es un trabajo 50 y 50. Yo le propongo y el otro lo tiene que hacer. Claro. Entonces ahí el compromiso de su salud y de todo lo que tiene que por ahí tomar, que tiene que descansar, que tiene que registrar, cómo se va sintiendo. Es todo un proceso. ¿Y tenés algún caso así que vos decís, este caso ha sido realmente, vale la pena contarlo? Bueno, Sí. 1 o 2 casos que Sí. tengas así que hubo, Sí. vos viste cómo llegó la Sí. persona y viste cómo terminó, cómo cambió. Sí, he visto casos de hipertensiones donde por ahí algún cardiólogo les ha dicho vas a tener que tomar de por vida y la persona pudo ir bajando de a poquito, cambiando hábitos, entrenando, suplementando sin medicación. Un paciente diabético insulino requiriente también que necesitaba insulina, que fue bajando hipoglucemiantes y que hizo cambios impresionantes que siempre recuerdo un día en la consulta, se emocionó en la consulta porque él no creyó que iba a poder seguir, también disfunciones tiroideas. Hay muchas cosas que se pueden, algunos testimonios los tengo en la página, pero sí, se puede hacer un montón. Sí hay una responsabilidad del consultante también, o sea, es como un 50 y un 50. Yo lo acompaño en su proceso, pero él es el actor principal. Y en esto vos me habías preguntado qué significaba medicina holística. Sí. La palabra holística, el holismo viene de integrar el todo. Holismo significa todo. Entonces está la psicología holística, está la filosofía y la medicina es la que integra todo. Integra el cuerpo físico, el cuerpo emocional, las emociones de la persona, la parte espiritual, todas sus dimensiones. O sea, cuerpo, alma, espíritu. vendría a ser. Sí, siempre yo en Mumbai, en el centro, tenemos 3 consultorios grandes. Un salón que se llama Alma, después está mi consultorio que es cuerpo y por último tenemos el consultorio mente. O sea, tenemos cuerpo, mente y alma. Y bueno, en mente están las psicólogas en general. En alma se hacen los espacios grupales, las constelaciones, y en cuerpo estamos con los osteópatas, la kinesióloga. O sea, integramos todas las dimensiones, ¿no? Claro. Y si a alguien le gustaría saber más sobre vos, más información y contactarse, ¿tienen algún Instagram? Sí, el de doctora Paola Herbel. Doctora Paola Herbel. Herbel. Y después está el Centro Holístico Mumbai también, que bueno, ahí también pueden escribirnos y también agradecerles porque Crespo ha sido un lugar, agradecerles a ustedes y ha sido un lugar que me ha abierto las puertas. Yo he dado charlas acá, con Jaime estamos haciendo un trabajo muy interesante, empezando a trabajar con las plantas del territorio para poder profundizar. Y eso me parece muy importante porque obviamente que los costos van a ser otros y todas las personas puedan acceder a esta salud ancestral. Nuestros ancestros usaban plantas, usaban las hierbas que salían en sus patios, en los montes, y esto tenemos que recuperarlo. Sí, tal cual. ¿Y qué es la terapia floral? La terapia floral la descubre otro médico en el año 1920, por ahí, el doctor Bach, Edward Bach. Es un médico muy conectado con la naturaleza también. Y lo que él empezó a observar es una terapia vibracional. Nosotros cuando tomamos una terapia floral no tomamos el químico, sino la vibración de la planta. Entonces es una terapia que lo que hizo Bach es observar la anatomía de la planta, mirar las raíces, el inconsciente, el tronco, que es la personalidad, y asociarlo con personas. Entonces una persona muy ansiosa, por ejemplo, usa una planta que es ansiosa y le ayuda a poder lograr un equilibrio con esa ansiedad. Pero funciona y yo siempre cuento al principio cuando empecé a usar esta terapia vibracional, una consultante me consulta porque estaba con mucho miedo, estaba con muchas fobias, vivía sola en una casa y bueno, tenía miedo por su hijo y bueno, empieza a tomar la terapia floral y al tiempo le digo, ¿cómo estás? Dice, yo no siento ningún cambio. Entonces le digo, ¿el miedo? No tengo miedo, se había olvidado del miedo. O sea, es muy interesante porque parece tan mágico, pero así funcionan. Y fue un médico que pudo describir y reconocer que tenemos
otras dimensiones también. Fíjense que son todas personas que han sido descubridores de esto. El doctor Bach, el doctor Hammer, el doctor Callejón en Rosario. Son personas que han podido ver más allá de un químico nada más. Claro. ¿Sí? Yo no desacredito la medicina que yo estudié. Yo agradezco haber estudiado en la Facultad de Medicina. Sí me doy cuenta que con algunas cosas en lo agudo andan muy bien, pero cuando hay cuestiones crónicas es como que no funcionan tanto. Por eso esta medicina sí puede funcionar para lo crónico, para las disfunciones tiroideas, para la hipertensión, para la diabetes, para la contractura también, para todo lo que es osteoarticular, artrosis, artritis. Tengo casos de artritis también muy interesantes con mejoría notable, así que bueno. Y la parte espiritual, digamos, ¿cómo la vinculás con la parte física y la parte mental? O sea, recién hablábamos cuerpo, alma y espíritu, y bueno, pero ¿cómo es que se hace esa vinculación, digamos, o sea, integrativa? Hoy hablamos un poquito esto del propósito. Yo creo que la espiritualidad también tiene que ver con estar conectados con un propósito, con conectarnos con algo más superior, Con Dios. con un Dios, y saber que somos una chispa de Él, y que aunque no creamos en nada, yo creo que todos nos damos cuenta que hay algo más, ¿no? Entonces, que ese Dios nos dio capacidades, dones, recursos, y que si estamos conectados con ese propósito, estamos conectados con nuestra alma. Por eso es tan importante. Y otra cosa es ver al otro no como mi enemigo. Si yo veo a alguien que me genera, que me está agrediendo, ver que él es un gran maestro, que me está enseñando, poder poner límites, poder decirle, bueno, hasta acá. O sea, es como, yo creo que la espiritualidad viene por ahí, no ver al otro como tenemos grandes maestros. Cuanto más violencia hay, más maestría, ¿no? Entonces, poder empezar a decir, esta persona me está haciendo esto, ¿y qué puedo aprender yo de esto? ¿Puedo aprender un límite? ¿Puedo aprender a decir, esto no es mío, esto es del otro? Yo creo, lo guío más para ese lado. Y también siento que nosotros somos seres humanos, pero que hay otros reinos, como el reino vegetal, que esas plantas tienen, los animales ni hablar, tienen también espiritualidad de alguna forma, y que cuando nos conectamos con ellos, cuando nos conectamos con los ritmos de la naturaleza, estamos más en sincronía y más en equilibrio, ¿sí? Equilibrio, sí. ¿Y qué mensajes le darías a alguien que siente que está hace años tratándose y no llega a una conclusión en su tratamiento? Yo le podría decir que hoy en día hay muchos abordajes que pueden ampliar la mirada y no sentir que un síntoma es que es una, qué sé yo, que es algo que me está pasando que está mal, sino que es una oportunidad para que yo pueda mirar algo. Obviamente que en la facultad no me lo enseñaron así, pero un síntoma, qué sé yo, por ahí que se suba la presión es porque me toque mover quizá. Y bueno, eso hay que mirarlo más profundamente. O si yo perdí un contacto con alguien, que yo tenga algo en la piel. Pues todo tiene un sentido, un propósito. Y eso está investigado. Hay investigaciones científicas de cómo nuestra biología hace cambios cuando nos pasan cosas. Entonces quizá hay que hacer una buena lectura de lo que nos está pasando. Buscar la causa raíz. Buscar la causa raíz, buscar el sentido, el propósito de ese síntoma que tenemos. Y esto, por ahí conocer, en las redes hay un montón de información muy interesante. Hay muchos maestros que están hablando de esto. Y creo que bueno, hoy tenemos la apertura de verlo, por ahí escucharnos. Yo por ahí subo reels como para contar sobre diferentes. El otro día hablé de lumbalgias. Y así hablo de todo esto que estoy contándoles, lo hablo en mis redes también. Qué importante, Ajá. qué importante saber esto, qué importante, la verdad, todo lo que nos contaste, y qué esperanzador también Sí. para mucha gente que por ahí en la medicina tradicional no encuentra resultados, como recién decía Cindy, que saber que hay una alternativa, que Sí. puede ir por otro lado. Y es complementaria, porque y en esto también no es que es por uno u otro, complementa, porque obviamente que yo tengo una base médica, no voy a sacar un medicamento que es necesario. Entonces, es complementario de la medicina alopática, digamos. O sea, podemos ir observando y mirando otras cuestiones para poder acompañar un proceso. Y realmente yo he estado por ahí en una consulta, muchas veces las personas se van aliviadas porque contaron algo o porque comentaron algo, y ya forma parte la escucha atenta del terapeuta, que el otro pueda sentir un lugar donde se sienta escuchado. Ya
es medicina. Tal Sí, cual. Ya eso es totalmente. medicina. Si se siente comprendido, se siente acompañado, eso ya forma parte del tratamiento. De hecho, bueno, muchos me han dicho, me fui de la consulta y se me fue este síntoma, porque se sintieron escuchados, se sintieron acompañados sin una mirada crítica. ¿Sí? Hasta acá observamos nada más, no hay crítica de nada. Claro, Paola, Así que- muchísimas gracias por venir a este programa. Bueno. Le recordamos a los televidentes que nos pueden ver en Canal 6, tenemos un nuevo horario, los miércoles a las 22 horas, en Telema a las 20:15 horas y nos pueden ver en YouTube, en Cara a Cara TV todo junto y en Instagram pueden vernos también en cara.a.cara.tv. Los esperamos en un próximo programa. Hasta una Muchas próxima. gracias. Muchas gracias, Paola, por venir. Gracias por la invitación. Gracias.